de pie un poquito y después ya nos sentamos. Capítulo 3, versículo 1 al 6. Apocalipsis capítulo 3 del versículo 1 al 6. Cuando lo tenga me dice un amén. Amén. Es el tema 5 de las 7 iglesias del Asia Menor y es la iglesia de Sardis. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bueno, vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, por tu misericordia, Padre, por tu amor, por tu bondad, Señor, rogándote, Padre, que nos ayudes a poder comprender esta porción de tu palabra, que es tan necesaria para la vida de nosotros, Señor. Te pido que me ayudes, que me guíes, Padre, que haya oídos audibles, corazones sensibles, Padre, y que seas tú hablando a través de este vaso imperfecto, Padre. Te doy gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Bueno, vamos a hablar, hermanos, sobre la iglesia de Sardis. Es el tema 5. Ya hemos visto hasta ahorita 4 iglesias sobre el Asia Menor. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre esta iglesia. Amén. Amén. A la iglesia de Sardis, hermano, le llaman, por el mensaje que se le envía, le llaman la iglesia moribunda. También le llaman la iglesia que vive de las apariencias. Entendemos que puede haber cristianos que viven de las apariencias, amén. Y es precisamente el mensaje, el porqué el Señor está dando a esta iglesia. Hemos estado mencionando, hermano, que estas 7 iglesias del Asia Menor, cuando se le escribe el mensaje a cada una de ellas, en ese momento así se encontraban espiritualmente. También estas 7 iglesias representan la condición de la iglesia a través de todos los tiempos. Y también estas 7 iglesias del Asia Menor espiritualmente las podemos ver nosotros en el tiempo de hoy. Las podemos ver claramente, es decir, las 7 iglesias representan 7 retratos de cómo era la iglesia en ese momento, de cómo ha sido la iglesia a través de toda la historia y de cómo es ahora. Y esto habla de pasado, presente y futuro. Las podemos ver claramente. Ya vimos la iglesia de Éfeso, una iglesia que había perdido su primer amor. Y esperemos que cada uno de nosotros nos examinemos, primero yo, después usted, en qué condición nos encontramos. Si de repente hemos perdido ese primer amor que tuvimos cuando tuvimos el nuevo nacimiento, amén.
Vimos también la iglesia de Esmirna, que se le llama la iglesia fiel o la iglesia sufrida. También vimos ya la iglesia de Pérgamo, después la iglesia de Tiatira, que esa se le llama la iglesia tolerante al pecado. Y ahora nos toca ver la iglesia de Sardis, que representa, hermano, la iglesia moribunda, fría esta iglesia, que está a punto de morir, o que vive de las apariencias. Amén. Entonces, la mayor parte de los eruditos interpretan, o ese nombre le dan a esta iglesia, la iglesia moribunda, la iglesia que está a punto de morir, o la iglesia que vive de las apariencias nada más. Se preocupa más por lo externo, se preocupa más por lo que piensa la gente, que realmente por cómo está su vida espiritual. Y nosotros podemos encontrar muchas aplicaciones aquí en este mensaje. Ahora, el mensaje, hermano, realmente es fuerte para esta iglesia. Tú dices que vives, pero estás muerto. El Señor, hermano, va al grano, le dice directamente la condición espiritual de esta iglesia. Sin embargo, para entender un poquito el contexto, el por qué esta iglesia le llama la iglesia moribunda, o la iglesia que vive de las apariencias, una iglesia, hermano, que se le había entregado todo lo necesario para que fuera una iglesia espiritual, una iglesia ferviente. Mas sin embargo, esta iglesia, hermano, no tiene esa espiritualidad. No lo tiene. Para los que estamos viendo la carta de los Efesios, hemos estado viendo que Dios nos ha dado todo lo necesario para que nosotros podamos crecer, podamos madurar y podamos tener una espiritualidad que el Señor demanda de nosotros. Sin embargo, esta iglesia, hermanos, no lo tiene, a pesar de que recibieron el Evangelio, a pesar de que recibieron el Espíritu Santo, a pesar de que han recibido la palabra, a pesar de que tienen una congregación, hermano, espiritualmente están vacíos y como dice ahí, ¿verdad? Tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, para poder comprender el contexto, el por qué esta iglesia le llama la iglesia moribunda o la iglesia que vive de las apariencias, tenemos que ver un poquito nosotros cómo era la ciudad de Sardis, perdón. ¿Cómo era esa ciudad? ¿Por qué? Porque esta iglesia, hermano, estaba siendo muy influenciada por la ciudad de Sardis. El mundo, hermano, a veces puede llegar a influenciar no solamente a un cristiano, sino a una iglesia entera. Entonces, esta iglesia estaba siendo muy influenciada por la ciudad de Sardis. Y cuando esta iglesia estaba siendo muy influenciada por la ciudad de Sardis, entendemos, hermano, que esa corriente del mundo, hermano, había penetrado a la iglesia. Era difícil para ellos ir contra esa corriente de este mundo. Esta iglesia se dejaba llevar mucho, mire bien, hermano, por el estilo de vida de la gente que vivía en Sardis. Y es ahí donde el Señor le muestra su verdadera condición espiritual. Porque, hermanos, si nos descuidamos nosotros un poco, si nos descuidamos, en vez de ser nosotros influencia para el mundo puede llegar a ser influencia para la iglesia. Amén. Puede ser que en un descuido, en vez de que salgamos del mundo, metamos el mundo a la iglesia. Y eso es algo que precisamente estaba pasando con esta iglesia. Esta iglesia, ellos decían que eran cristianos, pero no se notaba, hermano, o no había una distinción entre el mundo y ellos. No podían distinguir. Cuando quizá la gente los veía, no distinguían. Pues tú dices que eres cristiano, pero no pareces que eres cristiano. No había de verdad una distinción. Entonces, si esta iglesia vivía de las apariencias y estaba siendo muy influenciada por la gente que vivía en Sardis, la pregunta es,
¿Cómo era la gente que vivía en Sardis? ¿O qué había en Sardis, hermano? ¿Qué era lo que había en Sardis? Número uno, los habitantes de Sardis, aparte de que tenían muchos dioses, como en todas las ciudades rendían culto al emperador en turno, estos habitantes de esta ciudad eran bastantes, mire bien hermano, eran bastantes materialistas. Solo ellos pensaban en lo material, y en lo material, y en lo material, y en lo material. La ciudad, hermano, era muy próspera. Era muy próspera la ciudad, y ellos, la gente de esa ciudad nada más estaba pensando en el dólar. Bueno, se lo estoy actualizando, ¿verdad? Y en el dólar, y en el dólar, y en el dólar, y en el dólar. Y siempre en su mente, hermano, estaba pensando nada más en la prosperidad material. Siempre ellos estaban constantemente pensando en eso. Bueno, la iglesia empezó a ser arrastrada por eso. Número dos, esta ciudad también estaba situada geográficamente en lo alto, como en una meseta, con el único fin de que si la atacaban, tendrían que subir, y para los de Sardis le era más fácil defenderse. Esta ciudad era una ciudad fortificada, amurallada, tenía muros, era difícil de escalar, era difícil de conquistar. Por lo tanto, la gente que vivía en esta ciudad confiaban en ellos mismos. En ellos mismos confiaban. Y qué peligroso es, hermano, confiar uno en lo que uno tiene. Confiar en su trabajo, confiar en su dinero. Y empieza uno a hacer planes y no tomar en cuenta a Dios en nada. Amén. ¿Qué más había en Sardis? Aunque estaba en lo alto, mire bien hermano, en esa ciudad corría un río, y ese río se llamaba Pacol, que significa porta oro. Es decir, en ese río había pepitas de oro. Había pepitas de oro, cerca de ahí había una mina de oro, y el río, hermano, arrastraba pedacitos de oro. Entonces la ciudad era bastante próspera. ¿Qué más había en Sardis? Tenían industrias de lana y tintorería. La lana en ese momento, hermano, eran las vestiduras quizá más caras. Entonces ellos vestían de lo mejor, siempre trataban de verse bien, de aparentar, y en eso empezó a caer la iglesia. Aparte tenían tintorerías, es decir, habían desarrollado la forma siempre de mostrar sus vestiduras limpias, y esto habla de que se preocupaban mucho, hermano, por la apariencia. Fue una de las primeras ciudades donde se acuñó la moneda también. Entonces, en esa ciudad de Sardis, hermano, era rica materialmente, había mucha prosperidad. Esta ciudad gozaba de una prosperidad material. Por lo tanto, hermano, los de esa ciudad eran materialistas, mire bien, eran superficiales. Las riquezas los habían hecho arrogantes, porque tenían la fama, los de esa ciudad, de ser arrogantes y licenciosos. Cuando alguien hablaba, o cuando alguien se refería a la gente de Sardis, rápidamente, oh sí, los de Sardis, como tienen mucho dinero, como son bien prósperos, como confían en sus murallas, como confían en lo que ellos han hecho, como tienen un río y por ahí hay una mina de oro, son arrogantes. Y tenían esa fama, hermano, de arrogancia. Regularmente el dinero a veces cambia a la gente, ¿verdad? Entonces eran arrogantes. El estilo de vida de la gente que vivía en Sardis había influenciado tanto a la iglesia, que la iglesia empezó a perseguir el materialismo y empezó, hermano, a vivir solamente de las apariencias. Repito, la gente que vivía en esta ciudad era bastante materialista, y esto hizo que se hicieran de una fama de arrogantes y licenciosos. ¿Qué significa arrogantes? Eran altaneros, eran hostiles, soberbios,
alguien que se cree superior a los demás, presuntuosos, presumidos, también eran licenciosos, eran libertinos, eran viciosos, tenían muchos excesos, desenfrenados, eran derrochadores, tenían dinero y gastaban, derrochaban y tenían un desenfreno completo en el derroche del dinero, hermano. Yo no sé a quién le pasa que tiene $1 y les coge la mano y ya se lo quiere gastar. Le llegan los taxes y ni un día le duran. Y hace planes y en 2 días se acabó. Bueno, ellos así eran, tenían prosperidad material, hermano, pero eran bien derrochadores, tenían un desenfreno tremendo. Aparte eran altivos, eran soberbios, presumidos, hostiles, altaneros, se creían superior a los demás. Entonces la pregunta es, ¿por qué a esta iglesia le llaman la iglesia moribunda o la iglesia que vive de las apariencias? Precisamente por eso, porque a esta iglesia empezó a ser muy influenciada en cómo vivía la gente. Le llaman de esta manera porque los congregantes de esta iglesia estaban siendo influenciados por la gente que vivía en esta ciudad, y los de esta ciudad, hermanos, se hicieron bien materialistas. Es decir, los congregantes de esta iglesia solo ya pensaban en lo material. El enfoque de ellos ya no era lo espiritual, sino lo externo, la apariencia. Esta iglesia estaba más interesada en mostrar algo externo. Para esta iglesia ya lo primero era lo material, lo segundo lo material y lo tercero lo material. Y asumían que por esas bendiciones materiales estaban bien delante de Dios. No siempre es así, hermano. Por eso asumían eso. Por eso el falso evangelio de la prosperidad hace tanto daño, que piensan que por lo material están bien delante de Dios, y no es así. Esas son añadiduras nada más. ¿Qué va a hacer el Señor, hermano? Aunque es una reprensión dura, el Señor nos va a mostrar misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor amaba esta iglesia. El Señor seguramente se dolía por la condición espiritual de esta iglesia, y es por eso que les manda un mensaje. Amaba esta iglesia. El Señor le manda un mensaje para que esta iglesia enderece su camino. El Señor le manda un mensaje a esta iglesia para que los congregantes de esta iglesia abran sus ojos y dejen de vivir de las apariencias. Y de vez en cuando, hermanos, nosotros debemos de examinarnos. De vez en cuando debemos de examinarnos en cómo yo estoy viviendo delante del Señor. Porque a veces mientras todo va bien, hermano, gloria a Dios, pero viene la prueba, viene la escasez, viene la necesidad. La pregunta es cómo yo respondo. El apóstol Pablo elogia, por ejemplo, a los filipenses cuando dice: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, dice, pues he aprendido a contentarme cual sea mi situación. Eso hay que aprenderlo. Amén. A contentarse. Y sigue diciendo Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Que está diciendo que la escasez no lo movía, que la abundancia no lo movía, que había aprendido, que sabía lo que era tener, pero sabía también lo que era la escasez, y le daba gloria a Dios. Amén. ¿Qué está pasando con esta iglesia de Sardis? Había sido influenciada por el mundo, en vez de que fuera al revés, hermano, había sido influenciada por el mundo.
había sido influenciada por esta ciudad, había sido influenciada por las riquezas, y el enfoque de ellos nada más era lo material, olvidando lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Lo espiritual. Eso es lo más importante. Esta iglesia tenía mucha prosperidad material, mas sin embargo, espiritualmente, hermanos, estaban moribundos. Moribundos. El dinero, hermanos, no lo es todo. Hay cosas más importantes que el dinero. Nuestra comunión con Dios, nuestra familia, nuestros hijos, la paz de Dios, el gozo del Señor, la vida espiritual, el crecer en el temor de Dios, madurar en la vida cristiana, servir al Señor. Mire cómo comienza, capítulo 3, verso 1. ¿Lo tiene? Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Lo primero que nombra es la misma forma como el Señor se está dirigiendo a las otras iglesias. El Señor les envía un mensaje necesario, un mensaje que es urgente para que esta iglesia abra sus ojos. Va dirigido hacia el pastor, y el pastor lo tiene que exponer a la congregación. El ángel de la iglesia es el pastor. Sin embargo, yo no sé si el pastor, hermano, se percataba de la condición espiritual de la iglesia que tenía a su cargo. Algunos eruditos interpretan que no. Quizá el pastor no alcanzaba a ver, hermano, o no alcanzaba a discernir la condición espiritual de la iglesia, porque también los pastores caen en ser materialistas también. Algunos eruditos interpretan que el pastor también era bien materialista. Interpretan que el pastor solo pensaba en dinero, 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 dinero. Y hablaba de dinero. Y los mensajes dinero. Los pastores también caen en eso. ¿Verdad? Entonces algunos eruditos interpretan que como que él ya no discernía también. Y llegaban los congregantes y no se le iba el tema del dinero. Predicaba del arca de Noé, pero también metía el dinero. Predicaba de David y Goliat, pero también metía el dinero. Bueno, el Señor le dice: escribe al pastor, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y mire cómo se presenta el Señor: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? Esto habla del Espíritu Santo, esto habla de la perfección. La perfección. Isaías 11:2, ahí lo nombra, dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Entonces, ¿qué nos habla de esto? Nos habla sobre el Espíritu Santo, nos habla sobre la perfección de Dios, nos habla sobre la perfección de Cristo. Es decir, el Señor, hermano, puede proveer sabiduría, inteligencia, conocimiento, consejo, poder para poder resistir contra la corriente de este mundo, y puede proveer el temor de Jehová en nosotros. Por eso se presenta así. Sigue diciendo: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Qué son las 7 estrellas, hermano? Son las 7 iglesias. La palabra tiene significa de poder, las tiene en su mano. Son las 7 iglesias, las 7 estrellas. Una estrella da luz. Mas, sin embargo, hermano, la iglesia de Sardis estaba perdiendo su luz. La iglesia de Sardis, hermano, se le estaba apagando su luz. Los miembros de esta iglesia ya no reflejaban la luz de Cristo en sus rostros. Ya no se les veía la luz de Cristo en sus rostros. Sigue diciendo, verso 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, ¿y qué dice? Y estás muerto. Estás muerto. Vivían engañados.
¿Qué son obras? Son acciones, ya lo hemos repetido. Yo conozco cómo vives, está diciendo el Señor. Yo sé cómo te conduces. Yo sé lo que hay en tu corazón. No hay nada oculto. El Señor sabe lo que somos, lo que hacemos. Lógicamente no eran obras buenas. Dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Mire la reprensión que les da el Señor. Ahora, aquí rápidamente, hermanos, el Señor le muestra la condición deplorable de la iglesia. Fatal. Le dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Es decir, cuando el Señor está hablando aquí de que tienes nombre de que vives y estás muerto, habla de que era una iglesia muerta espiritualmente. Habla de que era una iglesia que aunque quizás, hermano, tenía un tremendo edificio, ya en esa iglesia ya no tenía lo más importante que tiene que haber en una iglesia: el Espíritu Santo, la presencia de Dios. La presencia de Dios. Era una iglesia que no oraba. Era una iglesia que se preocupaba más por la fachada, por lo externo y no por la vida espiritual. Era una iglesia que se preocupaba más en cómo me veo. Era una iglesia que se interesaba más por todo lo material que por lo espiritual, y algunos eruditos la comparan con la iglesia imperial, que es la iglesia católica, que tiene grandes edificios, grandes riquezas, y se preocupaban más por la fachada, pero espiritualmente están muertas. Muertas. Mas sin embargo, hermano, ¿qué ha estado pasando, como dicen algunos comentaristas, con la iglesia cristiana de ahora? Está cayendo en lo mismo la iglesia. La iglesia está más preocupada por la fachada que por la vida espiritual de los congregantes. Más preocupado por eso. Realmente, cuando el Señor le dice, tienes nombre de que vives y estás muerto, la realidad es que esta iglesia gozaba de una reputación que no merecía. La palabra muerto, hermano, habla de que no tenían ningún tipo de lucha. No querían luchar, no luchaban ya contra el mundo. Se dejaban llevar por el mundo. No luchaban contra su carne. Se dejaban llevar por su carne. No luchaban ya contra las tentaciones. Es decir, lo que les daba vida, el Espíritu Santo, para ellos ya no era algo primordial, sino solamente buscaban una apariencia. Y qué triste, hermano, es estar en un lugar donde esté muy bonita la música, pero no haya presencia de Dios. Amén. Amén. Algunos comentaristas exponen que los mensajes, las predicaciones de esta iglesia eran no ofensivos. No hablaban contra el pecado. No hablaban contra el pecado porque para ellos era un mensaje escandaloso. Para ellos hablar contra el adulterio, la borrachera, la inmoralidad, era un mensaje escandaloso. No hables de eso porque se van a ir los hermanos. Hablar de la santidad era un mensaje incómodo. Ya no estaba el Espíritu Santo en nada de lo que hacían. No había nada en la adoración. No había nada en la alabanza. Los sermones eran secos los sermones. La oración era una oración de dormilones. No había pasión por las almas. La iglesia de Sardis solo estaba enfocada, hermano, en cómo aparentar algo que no tenían. Ya no estaba ahí el Espíritu Santo ministrando. Era una iglesia muy organizada, pero ya no estaba el Espíritu Santo. ¿Qué le dice el Señor? Tienes nombre de que vives y estás muerto.
Cuando yo leía esto, hermano, yo me ponía a pensar, ¿cuál es el enfoque de nosotros? Amén. ¿Qué es primero para nosotros? Amén, hermano. Amén. Mira lo que dice el verso 2. Sé vigilante. Como decir, despierta, ponte en vela. La palabra vigilante, hermano, cuando se nombra a los congregantes de esta iglesia, ellos se acordaban seguramente de la gente que vigilaba la ciudad. Esta ciudad, según la gente que vivía ahí, repito, historiadores interpretan que por la forma en cómo estaba construida, era bien difícil de tomarla. Mas sin embargo, aparte de eso, la vigilaban. La vigilaban. Pero esta ciudad, hermano, históricamente ha caído 2 veces. ¿Qué significa esto? Que por descuidos, por confiarse, esta ciudad fue tomada. Cuando el Señor les dice en este texto, sé vigilante, les está diciendo, despierta, sé vigilante para que no caigas en esa difícil condición espiritual. ¿Por qué, hermano? Porque los descuidos en la vida espiritual son bien peligrosos. Usted se descuida un poco en la vida cristiana, hermano, y se empieza a enfriar. Se empieza a enfriar. Yo siempre he pensado que, bueno, usted puede faltar un domingo, está bien, ¿verdad? Pero ya los domingos ya está frío. No es bueno faltar. Los descuidos son peligrosos, hermano. Uno se descuida en la vida espiritual, hermano, y eso va a repercutir. Se pone uno frío. Hermano, los descuidos en la vida espiritual son bien peligrosos. Entendemos que hay personas que no pueden venir. Amén. ¿Qué está diciendo el Señor? Sé vigilante. No te descuides. Hermano, no se descuide. No descuide su vida espiritual. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Algunos eruditos interpretan, hermanos, que cuando dice afirma las otras cosas, es porque esta iglesia habían abandonado doctrinas fundamentales que los llevaban a la práctica de la santidad. Y eso, hermano, estaba a punto de morir. Yo no sé, hermano, si a usted le ha pasado eso, que de repente se pone frío espiritualmente, hermano, y de repente dice, yo necesito del Señor. Necesito del Señor. Porque hay doctrinas que el Señor nos lleva hacia la santidad. Verso 3 dice, acuérdate. Mire que el Señor les está dando un recordatorio, les trae a memoria. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es decir, esta iglesia, hermano, había recibido el mensaje, el pleno mensaje del Evangelio. Sin embargo, hermano, parece ser que ya no se acordaban de lo que habían recibido, ya no se acordaban de lo que habían oído, y el Señor les hace una exhortación a guardarlo y a arrepentirse. Con esto el Señor también les da una advertencia, dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Amén. Imagínense, hermano, que llegue el Señor, que se lleve la iglesia,
y ni cuéntese de uno. Que llegue a la iglesia y los hermanos ya no están aquí. Imagínense que venga el Señor por su iglesia, que no sabemos qué día va a venir, pero va a venir. En el arrebatamiento de la iglesia. Y que no se den cuenta, o que no nos demos cuenta. Todo por no vigilar. Todo, hermano, por el mensaje de esta iglesia, por estar enfocado nada más en lo material, en lo secular. Todo esto, hermano, se va a quedar aquí. Tenemos que hacerlo, pero no tiene que ser el enfoque de nosotros. Verso 4 dice: pero tienes unas pocas personas. Mire, siempre hay un remanente. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado, es decir, a pesar, hermano, de la corriente fuerte de esa ciudad, ellos todavía se guardaban. Todavía ellos luchaban en contra de esa corriente. Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Son dignas. Porque tienes unas pocas personas en Sardis. La palabra Sardis significa sobrevivientes o los escapados. Los escapados. Poco nada más. Cuando el Señor le dice: pero tienes pocas personas, habla de que son pocos los que han escapado de ser arrastrados por el mundo. Verso 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, haciendo alusión a lo que en esa ciudad hacían con las industrias de lana. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre en el libro de la vida. Esta es una advertencia. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. De vez en cuando, hermanos, nos tenemos que examinar cada uno de nosotros. ¿Y cómo estoy yo, primeramente yo, viviendo delante del Señor? Si estoy viviendo de las apariencias nada más. Porque aquí podemos mostrarnos: ay, qué ferviente se ve el hermano, ¿verdad? Qué hermana, cómo se ve tan espiritual, hermana. Aquí es la iglesia. Pero a veces son apariencias. Amén. Y el Señor conoce las apariencias. El Señor sabe si estamos viviendo en apariencia.